Muy buenos días, tengan todas ustedes y todos ustedes. Seguimos aquí con ustedes acompañándolos a distancia, ustedes en su casa y en esta situación todavía en la que estamos participando todos para que quedándonos en casa podamos salir mejor librados de esta situación. Es parte de nuestro quehacer social, es parte de nuestro quehacer como humanos y en cuanto al cuidado que debemos tener de nosotros mismos y de los demás. Bueno, continuamos con parte de un subtema que es complemento al anterior que hemos visto, que está relacionado como lo mencionamos, como el gran factor o el gran elemento que es la luz dentro del ámbito de la composición arquitectónica. La luz como este factor que puede relacionar y mejorar la calidad de la relación forma-espacio. De tal manera entonces que en este ámbito de la luz natural hay muchas cosas de las cuales hay que hablar. Entre ellas está esta situación de los famosos efectos lumínicos. Aquí vamos a corregir porque se nos fue aquí algunas palabras, pero vamos a ponerlo de esta manera. Los efectos lumínicos. Y estos efectos lumínicos son resultado, como su definición de efecto, es una consecuencia de algo en particular. Es la consecuencia de una serie de causas que están provocando una situación. Ahora, cuando hablamos de efecto lumínico en arquitectura, estamos viendo que en la arquitectura estamos ya suponiendo que hay efectos lumínicos como tal. Y esos efectos lumínicos, en primer lugar, están determinados en dos órdenes, que serían efectos lumínicos efectos lumínicos naturales y efectos lumínicos artificiales, donde la luz es el factor. Aquí en la luz es natural y acá la luz es artificial. Ahora, en el ámbito de la arquitectura, los efectos lumínicos cuando aparece la luz natural pueden ser también determinados, pueden ser efectos lumínicos intencionales y por otro lado tenemos los efectos lumínicos no intencionales. De tal manera que el arquitecto debe estar muy centrado en esta parte. Los efectos lumínicos intencionales llevan diferentes tipos de intenciones, ¿no? Pueden ser intenciones funcionales, y también pueden ser intenciones, sobre todo quedan en este rubro que vamos a hablar, que son las intenciones formales expresivas. Dentro de las intenciones formales expresivas, bueno, pues están todos los efectos lumínicos que pueden provocar en la atmósfera espacial una situación de un estado de ánimo. Mejorar las condiciones ambientales para lograr ciertas condiciones dependiendo la actividad que se esté dando. Y aquí se van relacionando de alguna manera la intención funcional con la formal. ¿Cómo lograr que ciertas actividades en un espacio determinado arquitectónico tengan un mejor fin y se logre la intención mayor? Ahora, los efectos lumínicos no intencionales son producto de tener aberturas
en la parte del plano superior o en los planos verticales o inclusive en el plano base que se conjugan con la naturaleza, ¿no? Aquí los efectos lumínicos no intencionales están relacionados con la naturaleza. ¿Sí? Ahorita nos vamos a abocar un poco a los efectos lumínicos naturales y la cuestión de los efectos lumínicos artificiales lo vamos a dejar cuando veamos un poquito la luz artificial. De tal manera entonces de que vamos a ver de una manera rápida, porque eso es una cuestión complementaria, estos efectos lumínicos naturales que son parte del quehacer arquitectónico. Dentro del quehacer arquitectónico tenemos que contemplar que si vemos un poco la imagen que tenemos ahí proyectada, debemos considerar que los efectos lumínicos de la naturaleza, lo que nos regala la naturaleza como tal, son efectos lumínicos que la arquitectura tendría que estar considerando para efectos de vistas. La arquitectura, recuerden que está relacionada con su contexto natural y con su contexto artificial. El contexto natural es aquel que tiene que ver con las condiciones que la propia naturaleza de nuestro planeta nos regala a manera de paisaje. Tenemos, por lo tanto, un paisaje que se compone de cielos, que se compone de nubes, que se compone de espacio negativo, que se compone de tierra, llámese montañas, valles, desiertos, mares, ríos, montañas, cañadas, etc. Y, obviamente, la luz natural, que es con fuente lumínica del sol, nos va determinando una serie de matices y de cambios en el paisaje natural, los cuales la arquitectura tendría que echar mano de mejor manera. ¿Cómo? Con las vistas. Cuando veamos el capítulo o la temática o el subtema relacionado con vistas en el recorrido arquitectónico, vamos a tener que considerar cuáles son las vistas que vemos desde el interior. Desde el interior de los espacios arquitectónicos, la casa tiene sus ojos, que son las ventanas, que pueden estar situadas en distintas situaciones, que también vamos a ver el tema de las aberturas, y cómo éstas nos permiten enmarcar una serie de vistas. Por lo tanto, la materia prima paisajística es algo que el arquitecto debe considerar de manera muy importante para lograr esas calidades espaciales. De tal manera que yo puedo en un momento dado encuadrar una serie de vistas prácticamente como si fuera un marco y crear una ventana donde yo pueda tener allí una vista muy concreta. Esto bien puede ser una vista enmarcada. Obviamente es un marco como tal, ¿no? Pero nuestras ventanas deben saber ustedes que son marcos. Y por lo tanto yo puedo ir enmarcando distintas vistas, ¿no? Como yo quiera. Puedo enmarcar el cielo, esas nubes, o puedo enmarcar este cerro. Inclusive lo puedo dejar en composición de tercios, etc. Todo eso que hemos visto en materia de composición. De tal manera entonces que vamos a ver ahorita un poco el show de los efectos lumínicos. No nos vamos a quedar mucho tiempo en analizarlos, salvo algunos que valga la pena. Pero van a ver ahorita entonces prácticamente una serie de imágenes, porque esto es materia de que ustedes lo analicen y busquen ustedes en el trabajo de cédulas que van a hacer una serie de efectos lumínicos, no solamente los que estamos viendo aquí, sino los que ustedes descubran en experiencias que ustedes han tenido con el espacio, con fotografías que tengan ustedes en sus archivos, de experiencias de recorridos arquitectónicos que hayan hecho, así como de sus arquitectos favoritos. Vamos a iniciar entonces este show de las imágenes, poco a poco. Vean por ejemplo esto, ¿no? Vean este cielo con esas nubes rasgadas, que bien pueden ser enmarcadas en una vista cenital o en una ventana superior. De tener una ventana con vista escorzada, es decir, una vista de abajo hacia arriba. Siguiente, por favor, vamos a ir viendo las imágenes. Vemos también cómo en el espacio arquitectónico puede haber los objetos que son propios y comestibles de nuestra alimentación, que normalmente a muchas personas les gusta ponerlos en exhibición. Vean cómo hay
un rayo lumínico de alguna ventana en la cual deja con todo su poder lumínico el sol, deja posarse en las superficies lisas con cierta transparencia y brillo, y entonces la luz es muy refulgente, ¿no? Y esto en una casa podemos tener ciertas condiciones para que ciertos objetos de la casa sean iluminados de esta manera. Siguiente. Siguiente. Vemos también aquí, por ejemplo, en nuestras texturas. La textura de los aplanados mexicanos, es una textura de una casa que remodelé, una casa de adobe, y que se hicieron unos ajustes de remodelación y de acoplamiento espacial. Y aquí vamos a seguir este rayo, ¿no? Cómo es que se va moviendo a partir de una ventana cenital. Vamos pasando las imágenes. Vean cómo va caminando ese rayo, ¿no? Siguiente. Ahí está, ¿no? La fuente lumínica es una entrada cenital, y entre dos planos se deja únicamente una pequeña abertura que se combina con la inclinación del sol, y entonces el sol, al tener este movimiento aparente respecto a la Tierra, que es al revés, va creando una noción del tiempo muy pausada y muy calmada. Vemos aquí, por ejemplo, esta arquitectura de los árabes, cómo tienen en algunos espacios ciertas aberturas muy particulares. Vemos cómo personaje de nuestra cultura árabe, que de hecho tenemos gran parte de ellos, hay inclusive en nuestro lenguaje, ¿no? La palabra teja, la palabra alféizar, la palabra pues hay muchas palabras árabes, que aljibe, etcétera, son palabras de la cultura árabe. Y tenemos mucho. Los árabes son expertos para trabajar la luz, son grandes expertos, y de ahí tenemos esa cultura del trabajo de la luz. También a nivel prehispánico la luz es muy importante, y sabían de sus manejos con un dote astronómico y con un dote de corte también religioso. Entonces vean estos efectos lumínicos que un arquitecto puede utilizar para alguna intención particular, es decir, quedan dentro de los efectos lumínicos intencionales para lograr algún efecto o alguna intención funcional o una intención formal expresiva. Ahora, esto tienes que resolverlo desde el punto de vista técnico-constructivo, o sea, tú tienes que saber hacer ciertas aberturas dependiendo del sistema constructivo, etc. Sí. Esto es nada más ni nada menos que San Pedro en Roma, ¿no? Donde estuvieron trabajando varios arquitectos, ¿no? Por ejemplo, las ventanas y las linternillas fueron diseñadas por Miguel Ángel, estuvo Bernini aquí también, estuvieron varios arquitectos al mismo tiempo, y estamos viendo entonces cómo la relación de lo que es el Espíritu Santo, que significa la luz, esta parte que nos clarifica la parte espiritual, bueno, siempre la luz está concebida de arriba hacia abajo, ¿no? Esta direccionalidad, ¿no? La relación del cielo con respecto a la tierra, el plano superior limpio y claro en todos los sentidos, espiritualmente hablando, y la tierra que representa un poco esa oscuridad en la cual hay que transitar, hay que trascender esa parte de oscuridad terrenal hacia un plano de elevación. Y entonces la luz que viene de arriba, su papel es clarificar, es iluminar el camino espiritual. Y entonces San Pedro en Roma no podría estar ajeno de este tipo de efectos lumínicos, ¿no? Entonces estos efectos lumínicos vienen de esas ventanas que diseña Miguel Ángel, que están en el tambor de la cúpula y también de la linternilla. Vemos cómo entonces se deposita en el plano base, y vean los efectos lumínicos que se logran, ¿no? Por acá en el fondo se ve el ciprés o baldaquino de Bernini, y que por ahí está prácticamente el símbolo del Espíritu Santo con rayos muy dorados, y se alcanza por ahí a apreciar cómo se incendia también esa parte, y fíjense cómo está ubicado todo esto en el eje compositivo principal, rematando con el ciprés y baldaquino de San Pedro en Roma. Siguiente, por favor. La cultura árabe otra vez, ¿no? Esas grandes celosías
caladas, que después vean cómo se reflejan en el plano base, esas geometrías fantásticas de los árabes, ¿no? Que nos dejan prácticamente un baño de luz natural, con cierta calidez, donde la sombra, la luz y la sombra, el espacio negativo y positivo, hacen de las suyas para crear estos efectos lumínicos realmente, pues, cada quien los calificaría dentro de lo que es su experiencia de vida, ¿no? Pero vean la riqueza del efecto lumínico. ¿Qué tantas cosas podemos hacer con el buen trabajo de las aberturas, de las barreras y pasos? Por cierto, les recuerdo otra vez leer a Paola Coppola lo que es pasos y barreras, por favor. Adelante. Vemos cómo la luz genera, cuando tú tienes un tratamiento de piso determinado que tiene bajos relieves, es decir, que tiene ciertas hendiduras o ciertos relieves hacia arriba, nos podemos generar una serie de sombras muy sutiles en el piso, lo cual pues nos hacen bastante agradable a la vista, y bueno, al tacto ya es también diferente la situación. Siguiente, por favor. Vemos este plano vertical, la geometría de los árabes, este trabajo que lo hacen en yesería. Este trabajo me tocó verlo ahí en la Expo Sevilla, en el pabellón de marroquí, y cómo trabajan todo esto. Son en placas de yeso, y ellos con unos estiletes van trabajando todas estas filigranas de sus geometrías. Son bajorrelieves que crean prácticamente este juego de luz y sombra. Conforme el sol se va moviendo, pues va creando una cierta vibración visual que ayuda mucho a la parte emocional y espiritual, tranquiliza, serena. Sí. Vean este otro, ¿no? Cómo tenemos un plano superior de cubierta, un pequeño elemento vertical, una pequeña hendidura, y por ahí se cuela la luz solar, y esta inclinación va cambiando dependiendo la inclinación del sol. Durante el día va cambiando. Y bueno, y luego vienen los demás efectos, que esto se puede lograr bajo una intención, y luego ya el resto y la naturaleza, junto con la arquitectura, con todos los configuradores espaciales de la arquitectura, se generan efectos lumínicos no intencionales, no calculados al 100% por el arquitecto, pero entonces es ya aquí el juego de la naturaleza y la creación arquitectónica por parte del ser humano, en este caso por el arquitecto, o a veces, en muchos de los casos, sin arquitectos. Bien importante. Entonces, ¿esto qué puede generar como intención expresiva? Ustedes deben ya ir considerando eso. Aquí tenemos estas grandes mezquitas de los árabes, ¿no? Donde los azulejos, azulejos dorados, los azules, con estas grandes cúpulas también, con aberturas en los tambores, etcétera, cómo dejan pasar la luz y cómo se bañan esas geometrías con esas grandes, maravillosas texturas. Y entonces viene la creación de estos grandes mandalas o de estos grandes trabajos de geometría sagrada, donde prácticamente la luz hace un festival del espacio artificial arquitectónico y lo lanza a competir casi con la naturaleza. Finalmente somos producto de la naturaleza, y como tal la observamos, y como tal la recreamos. Sí. El Taj Mahal, ¿no? Aquí la naturaleza, el sol, la luz, cómo se deposita en un atardecer, cómo deja ver el lago, y el lago trabaja con la luz, reflejándola de una manera diferente a como la vemos en el cielo. Y bueno, y cómo se develan las formas arquitectónicas, cómo develan la curvatura y su volumetría. La luz devela la volumetría y las grandes geometrías. Por eso Le Corbusier decía que los volúmenes básicos son maravillosos, porque son los volúmenes que se dejan develar con mayor naturalidad por la luz natural. Se dejan ver con mayor autenticidad, con la gran sencillez y con la gran inocencia de su poder de síntesis que tienen estos volúmenes básicos, con algún tipo de transformaciones mínimas, ¿no?
El Taj Mahal entonces es un ejemplo de cómo se revela la arquitectura ante la luz natural. Son efectos también lumínicos. Vemos este otro que es a partir de un pergolado en la parte de arriba. Y cuando tenemos, fíjense bien, combinación de una, en este caso de una hoguera, de ahí viene la palabra hogar, de hoguera, donde se reúnen las personas, donde se reúnen las familias. El hogar es ese centro donde se reúnen las personas. El fuego era donde se comía, donde se transformaban los alimentos, etc. Y entonces tiene un peso milenario de generación en generación en generación, donde el fuego tiene que ver con la unión familiar, con la parte del cobijo, del espacio de cobijo. Y bueno, el humo, que es parte de la combustión, la leña, etcétera, cómo el humo va serpenteando y trata de subir, y al encontrar salida y se junta con los rayos solares, se genera una situación muy interesante que podemos ver en las cocinas de humo. ¿Quién no ha entrado a una cocina de humo mexicana? Donde están echando las tortillas y la salsita así bien rico, con tomates y chiles y jitomates asados con la cebolla y los ajos. Después se muele en molcajete, y luego las tortillas que se están haciendo a mano ahí en la cocina de humo, y después ese humo que sale por unos hoyitos de esas tejas rotas y que dejan pasar los primeros rayos de la mañana, y cómo serpentea y cómo sale el movimiento serpenteante de ese humo de las cocinas de humo, que es maravilloso realmente. Son memorias que van quedando en uno y que finalmente son experiencias de vida con esos efectos lumínicos de la arquitectura y de la naturaleza, que se conjugan para hacernos la vida más grata. Siguiente, por favor. La arquitectura japonesa, ¿no? La arquitectura japonesa, con la jardinería bien afeitada, bien cuidada, genera grandes volúmenes que también la luz, al depositarse en esos volúmenes, los devela de múltiples texturas, de múltiples manifestaciones, y nos hace realmente de la jardinería una obra de arte al servicio de la vista, al servicio del espíritu, al servicio de la serenidad y de la calma. Otra vez, la luz y la sombra juegan un papel importante, porque el contraste lumínico es fundamental. El efecto lumínico de contraste que se logra en estas arquitecturas japonesas es fundamental. Siguiente, por favor. Vemos entonces las mismas celosías con papel de arroz y otros papeles que diseñan los japoneses en sus mamparas. Bueno, pues son prácticamente, cuando es luz de día o de noche, pues trabajan y operan como grandes lámparas. Y entonces se generan también efectos lumínicos muy importantes. Sí. Vemos cómo entonces la luz natural y el contexto artificial de la arquitectura, cómo hay una simbiosis entre ellas cuando se trabajan de manera adecuada, ¿no? Está siendo un poquito ahí contrastante, porque vemos las líneas curvas y rugosas de estas montañas contra la ortogonalidad de la arquitectura, pero vemos las aberturas, ¿no?, que de alguna forma son ojos hacia esos paisajes, y vemos cómo la luz devela las montañas, el cielo y la vegetación, que siempre con esa claridad, con esa delgadez de las hojas, dependiendo el espesor de las hojas, la luz trata de pasarlas, traspasarlas, y esa transparencia en las hojas genera también efectos lumínicos y nos da una sensación y noción de que el tiempo está pasando conforme avanzan los segundos poco a poco. Ese avanzar de la luz, que apenas es imperceptible, lo podemos lograr a partir de lo que es la contemplación. Siguiente, por favor. Vemos aquí estos grandes contrafuertes de Acámbaro. Esta iglesia franciscana, este templo franciscano, del convento franciscano que está en Acámbaro, es maravilloso. Estas fotografías las tomé ya hace algunos años, y vemos que el templo está pintado a la cal en colores naranjas, pero vemos cómo la luz y la volumetría arquitectónica deja generar un festival de matices del naranja. Muchos matices que van del amarillo al blanco, al naranja oscuro, y entonces la luz, junto con la arquitectura, bueno, se hacen una para armar la fiesta lumínica. Siguiente. Vamos a ir pasando, observen eso, qué maravilla. Yo cuando vi esto dije, wow, esto es una arquitectura
que no es esa arquitectura súper afeitada, ni mucho menos. Es aviéntate un contrafuerte que no se venga los elementos verticales y el empuje de la cúpula, pero ve nada más lo que lograron los franciscanos, ¿no? Vean los matices de naranjas y amarillos que se dan, es maravilloso, ¿no? Siguiente, observen eso, ¿no? Es un festival. Vean nada más eso. Entonces, aquí el que ustedes sepan su arquitectura, cómo quieren que se devele ante la luz, es sumamente importante. Por eso, manejar volúmenes sencillos. ¿Sí? Observen eso, ¿no? Es una maravilla. ¿Sí? No hay duda, ¿no? Es maravilloso el juego de luces y sombras ahí. Y vean esto. ¡Wow! Vean los laureles, los grandes laureles, que son planos superiores de cubierta, que en lugares cálidos como Acámbaro, bueno, se necesitan en grandes espacios que tengan sombra. Y bueno, y los árboles son elementos naturales, es nuestra naturaleza, es estos jardines donde entra la mano del hombre también, pero la naturaleza finalmente hace lo suyo. Y vean cómo el sol trata de pasar por las hojas y lo que está dejando en el plano base es una radiografía prácticamente de la forma donde sí se dejó pasar la luz y donde no se dejó pasar. De tal manera que se genera una sombra increíble, así como ustedes dibujan en los planos arquitectónicos los árboles, de ahí viene, ¿no? De cómo se dibujan los árboles, cómo se ven desde arriba. Siguiente, por favor. Vemos entonces cómo la luz y la sombra devela la arquitectura. Vean aquí estos volúmenes, este gran volumen, cómo al ser un opositor de la luz va dejando, atestiguando su poder de sobreposición que tiene sobre el otro volumen. La sombra es testigo y atestigua de mejor manera esa superposición y ese audaz atrevido, ese atrevido volado. Esta es una arquitectura de Ricardo Legorreta. Vemos aquí esta tiro de chimenea de la casa que está en La Pedrera, en Paseo de Gracia, Paseo de Gracia, en Barcelona, de Gaudí. Esto está en las azoteas de esa casa de la Pedrera, ¿no? Y vean entonces cómo el trabajo escultórico de estos tiros de chimenea, vean cómo, dependiendo de dónde esté dando la fuente lumínica, cómo se genera aquí prácticamente una luz y sombra importantísima, ¿no? Y obviamente el cielo acaba de recortarse con la forma arquitectónica al servicio del tiro de chimenea. Vemos estas otras arquitecturas, ¿no? Con transformación de la forma, de volúmenes muy básicos a ciertas transformaciones de sustracción, donde se genera el gran juego importantísimo de la luz y sombra. Vean esta otra, ¿no? Muy parecida a Felgueres estas arquitecturas, aunque no es Felgueres, ¿no? La luz y sombra en su mejor apogeo. Vamos pasando, vean las texturas. Vamos, vean Le Corbusier, perdón, Oscar Niemeyer, siguiente. Vean arquitecturas mexicanas, la escuela de restauración en Churubusco, donde la luz y la sombra son depositarias, se deposita en los patios y los hace felices. Esta que es arquitectura de Gaudí, vean esas aberturas cenitales, estas perforaciones en esa bóveda vaída. Vean este efecto lumínico de los vitrales, cómo están jugando un papel importantísimo. Este es un festival de color dentro de lo que es la Sagrada Familia. O este vitral de Oscar Niemeyer en la Catedral de Brasilia. O este que está en la Ciudad de México, el Museo Sumaya, cómo hay un juego lumínico ahí de cenital. O el aeropuerto un aeropuerto que está en España, parece que es el Barajas, un luz cenital. Vean esta entrada, este tiro de chimenea por la parte de arriba. Y con cerramos parte de lo que son los efectos lumínicos.
Hay mucho más material, sin embargo, ustedes complétenlo.